Imágenes en espejos esféricos. Rayos notables. Existen tres rayos notables que vamos a explicar a continuación. Este es un espejo esférico cóncavo y para él tenemos tres rayos. El primer rayo, rayo focal, pasa por el foco y se refleja paralelo al eje principal. En el gráfico miramos el rayo focal que viene aquí pasando por el foco y rebota en el espejo pasando paralelo al eje principal. El rayo paralelo incide paralelo al eje principal y se refleja pasando por el foco. Es este que observamos acá. El rayo viene paralelo al eje principal y llega al espejo. Del espejo se refleja pasando por el foco. El último rayo se llama rayo central. Pasa por el centro y se refleja también por el mismo centro. En este caso, el rayo central viene hasta el espejo y se refleja pasando por el centro. En este gráfico tenemos un vértice, un foco y un centro. La distancia entre el vértice y el centro es igual al radio del espejo. Entre el vértice y el centro tenemos un radio. Entre el vértice y el foco es la misma distancia entre el foco y el centro, que es la mitad del radio. Entonces, entre el vértice y el foco es la mitad que hay entre el centro y el vértice. Imágenes en espejos cóncavos. Para esas imágenes, entonces, existen algunos casos. En el primer caso, tenemos un objeto que está situado entre el vértice y el foco. Este objeto es un árbol que hemos dibujado aquí, sobre el cual hemos dibujado los tres rayos. El primer rayo que vamos a observar es el rayo focal. Viene por el foco, llega al espejo y se refleja paralelo. El siguiente rayo es el rayo central, que viene por el centro, llega al espejo y se refleja por la misma línea del centro. Estos dos rayos no se cruzan al lado derecho, se cruzan al lado izquierdo. Como podemos prolongar estas líneas dentro del espejo, tanto la del rayo focal como la del rayo central. Y por último, el rayo que viene paralelo es este que viene aquí, paralelo al espejo, llega al espejo y se refleja pasando por el foco. Estos también se pueden prolongar y estos tres rayos se cruzan en un solo punto. El punto donde se cruzan se forma la imagen del objeto. En este caso podemos observar que la imagen es la misma forma, un árbol, con esas tres características. Es mayor en comparación con el tamaño del objeto. Es derecho, quiere decir que el árbol se ve en la misma forma, al derecho, y es virtual. Virtual quiere decir que la imagen se forma dentro del espejo. A continuación vamos a explicar otros casos de las imágenes en espejos cóncavos. En esta parte de acá podemos observar un objeto que está en el foco. El objeto en el foco trazamos los tres rayos. El primer rayo viene paralelo al eje principal y se refleja pasando por el foco. El siguiente rayo es un rayo que viene central, del centro al espejo, y en el espejo se refleja por el mismo centro. Fíjense que estos dos rayos son paralelos. Este rayo, al prolongarse, y este otro rayo al prolongarse, nunca se van a cruzar. Por lo tanto, no hay imagen. Algo muy importante es cuando el objeto en un espejo cóncavo está en el foco, no se produce imagen. En el siguiente caso vamos a escuchar, tenemos un objeto entre el foco y el centro. Entonces este objeto podemos apreciar la imagen de la siguiente manera. El primer rayo es un rayo paralelo al eje principal, llega al espejo y se refleja por el foco. El siguiente rayo, el rayo focal, viene pasando por el foco, llega al espejo y se refleja paralelo al eje principal. Estos dos rayos son suficientes para formar una imagen. Comparado con el objeto, es una imagen de mayor tamaño, es una imagen invertida porque se ve al revés, y es una imagen real. La imagen real quiere decir que se forma
por fuera del espejo. En comparación con el caso anterior, la imagen se forma por fuera del espejo. El siguiente caso, el objeto se encuentra en el centro del espejo y trazamos los 3 rayos. El primero, que es paralelo al eje principal, llega al espejo y se refleja pasando por el foco. El siguiente rayo, el rayo focal, viene por el foco, llega al espejo y se refleja paralelo al eje principal. Estos 2 rayos que se reflejan se encuentran justamente en el centro del espejo. Entonces, eso quiere decir que en este caso, el objeto, gracias a esta posición, produce una imagen que es, en primer lugar, igual al tamaño del objeto, invertida, mire que el árbol se ve al revés, y real, nuevamente, como en el caso anterior, la imagen se produce por fuera del objeto, del espejo. A continuación falta el otro caso, en el cual el objeto está entre el centro y el infinito. Vamos a explicarlo a continuación.